Descubierto. El increíble motivo por el que amenazar a una Navy SEAL es un error extraordinario. La letra en esa carta revelaba secretos que debían permanecer olvidados. Alejandro la sostenía entre sus dedos temblorosos, la brisa marina jugando con su cabello, pero el frío que recorría su espina dorsal era mucho más profundo. ¿Qué demonios había hecho su padre en el pasado? Era el momento de descubrirlo. Con un nudo en el estómago, recordó las palabras de su madre. El conocimiento es una espada, hijo. Úsala con sabiduría. Pero la sabiduría no siempre traía consigo la paz. La conexión entre su padre y los oscuros secretos de la ciudad le llenaba de ansiedad. ¿Debería proteger su legado o revelar la verdad? Mientras se encerraba en su mundo académico, las risas despectivas de sus compañeros resonaban en su mente. Alejandro, el nerd, un soñador sin futuro. Todo se volvía un eco constante que lo perseguía. Era difícil concentrarse en las fórmulas y teorías, cuando en su interior luchaba con el peso del duelo no resuelto. Pensaba en si debería ser un investigador, o si su destino lo llevaría a ser solo otro hombre que se rendía, aun cuando don Ernesto le levantaba el ánimo, inyectando confianza en cada conversación. La sombra de su padre crecía más y más. Un día, en medio de una discusión sobre ética en la ciencia, sentenció: la verdad no siempre es cómoda, pero es tu responsabilidad encontrarla, Alejandro. ¿Era eso lo que debía hacer? Sin embargo, cada palabra del profesor lo hacía dudar más. Si revelaba lo que descubriera, ¿quién lo protegería de aquellos que temían la verdad? El pasado de su padre, aquel marine que se había enfrentado a enemigos desconocidos, ahora parecía estar en un plano más personal. El peso emocional era aplastante. Todo lo que había luchado por construir podía desmoronarse con un simple descubrimiento. ¿Podría realmente enfrentarse a sus propios demonios? El reloj avanzaba, marcando un tiempo que parecía acabarse. Cuando se dio cuenta por primera vez, la amenaza no provenía solamente de sus compañeros, sino de los mismos hilos de su historia. Un mensaje anónimo llegó a su correo un domingo por la tarde. Deberías tener cuidado con lo que estás buscando, Alejandro. ¿Era una broma cruel o una advertencia real? Aquella línea difusa entre el miedo y la ética se desdibujaba mientras su respiración se aceleraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando del contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba en su interior. ¿Qué opción le quedaba? Huir significaría aceptar el ciclo de la rendición, pero enfrentarse a ello podía traer consigo aún más peligros. Sus manos se estremecieron en un intento de cerrar la carta, pero su mente no podía dejarla ir. La verdad se tensaba, como una cuerda lista para romperse. El eco de su madre resonaba en su memoria. Nunca dejes que el miedo decida por ti. Con cada respiración, la decisión se volvía más palpable, una tormenta en su interior. Ahora, con la amenaza al acecho, y una revelación potencialmente devastadora a su alcance, Alejandro se preguntaba si esto era solo el inicio de un camino que podría cambiar no solo su vida, sino el legado que creía conocer. La tensión lo asfixiaba, y cada segundo que pasaba, se hacía más consciente de que arriesgarlo todo podría ser la única salida. Estaba listo para asumir esa carga. La carta en su mano temblaba, y el futuro seguía siendo una niebla impenetrable. Las horas siguientes fueron una mezcla de estudio y tormento interno. Alejandro no podía apartar la carta de su mente. Su contenido amenazaba con desbordar la frágil normalidad que había construido con esfuerzo. Al caer la noche, el peso de sus pensamientos se volvía cada vez más agobiante. Cogió su ordenador, decidido a buscar más información.
La pantalla brillaba con intensidad, reflejando la lucha interna que mantenía. La búsqueda de respuestas era una tarea que podía liberar o condenar. Recorrió páginas de Internet en busca de noticias, archivos o cualquier documento que le proporcionara contexto sobre su padre y su misterioso pasado. Cuanto más indagaba, más se solidificaba su inquietud. En un rincón de la red, encontró un foro donde se mencionaba un suceso del que nunca había oído hablar. Operación Tormenta era el título de hilo que lo guió a un relato de una intervención encubierta. Las palabras se entrelazaban, narrando un episodio que había marcado a muchos, incluyendo a aquellos que habían olvidado su memoria. ¿Era posible que su padre hubiera estado involucrado? Cada frase le penetraba como un dardo, reproduciendo imágenes de un hombre marcado por decisiones dolorosas. Sintió un escalofrío al comprender que su padre había tomado elecciones que podrían haber tenido repercusiones inconmensurables. La historia empezaba a configurar un paisaje en el que Alejandro se veía a sí mismo, atrapado entre la imagen idealizada de su progenitor y la realidad turbulenta que ahora empezaba a desvelarse. Sin embargo, esa búsqueda solo sembraba más dudas en su corazón. ¿Qué efecto tendría la verdad en su propia vida profesional? El día de la presentación de su proyecto de investigación se acercaba rápidamente, y la presión se multiplicaba. Si antes sus compañeros de estudios lo consideraban un nerd, ahora se sentía una sombra de sí mismo. ¿Podía compartir un descubrimiento tan potente sin dejarse arrastrar por las repercusiones? Un mar de emociones lo invadió mientras repasaba las posibles reacciones. El miedo a ser visto como un traidor a la memoria de su padre se sumaba al temor de quedar expuesto ante un mundo que ya lo había menospreciado. La fragilidad de su identidad se evidenciaba en cada decisión que enfrentaba. Así como don Ernesto le había enseñado, la verdad era una espada. Pero, ¿realmente quería empuñarla, con el riesgo de herirse a sí mismo, o peor aún, a aquellos que amaba? El día llegó, y no pudo evitar confrontar a sus compañeros antes de una charla que tenía que dar sobre ética científica. Se sentía en un precipicio, suspendido entre poder ser un líder o un paria. Mientras se preparaba para hablar, una revelación lo golpeó. Debía convertir la vulnerabilidad en su fortaleza. La exposición de sus miedos podría ser lo que realmente necesitaba para conectar con los demás. La verdad tan asumida en su hogar podía convertirse en el pilar de su argumento. Así que se armó de valor, y al mirar a su audiencia, decidió abrir su corazón. Le habló sobre la incertidumbre de su investigación y de la búsqueda de su propia verdad, la que lo había llevado hasta allí. Sin embargo, al finalizar, no pudo evitar preguntarse, ¿había tocado la esencia de lo que realmente quería compartir, o solo había rascado la superficie de una tormenta que nunca cesaría? Mientras la audiencia respondía con un murmullo de aplausos, una notificación en su teléfono lo sacó de su introspección. Era un mensaje que le heló la sangre. Estás más cerca de la verdad de lo que crees. No la busques más. La combinación de pasión y miedo estalló dentro de él. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Era un amigo, un enemigo, o una fuerza desconocida? Alejandro se dio cuenta de que cada paso que daba lo acercaba más a una encrucijada que podría cambiarlo todo. Pero, al mismo tiempo, esa búsqueda podría empoderarlo de formas que aún no comprendía. Con el corazón latiendo en su pecho, y una mezcla de determinación y terror, se preparó para lo que vendría. Lo que había comenzado como una búsqueda de su pasado, ahora se convertía en una carrera contra el tiempo por descubrir su legado y definir su propio futuro. El ruido de la notificación aún resonaba en la mente de Alejandro, mientras abandonaba el auditorio. Cada paso hacia afuera se sentía más pesado, como si la gravedad mismo hubiera aumentado, comprimiendo su pecho. ¿Quién había enviado ese mensaje? La ansiedad y la curiosidad se entrelazaban en su interior, formando un torbellino emocional que apenas podía manejar. Sin pensarlo, se dejó llevar por la corriente de estudiantes que se dispersaban. Las palabras del mensaje resonaban con claves ocultas pero desconcertantes. ¿De qué manera estaba cerca de la verdad?
La idea de una conexión familiar enterrada lo atravesaba, sin poder dejar de preguntarse si su vida había estado marcada por decisiones, no solo de su padre, sino de aquellos que lo rodeaban. Era un callejón sin salida, pero en su inconsciencia, lo ocultaba con la fachada de estudiante esforzado. Días después, Alejandro regresó a su rutina. Sin embargo, la normalidad se había vuelto una ilusión. En sus horas de estudio, comenzó a notar cambios sutiles en su enfoque. Las dudas habían comenzado a filtrarse en su vida académica. Su habilidad para analizar datos y presentar findings se veía nublada por la niebla de su búsqueda personal. Se sentía perdido, como si cada proyecto sobre el cual había labrado su futuro comenzara a desmoronarse. La presión de ser el mejor se intensificaba con cada desliz en su presentación. Motivado, decidió hablar con su mentor, la figura que lo había apoyado en momentos de crisis. Alejandro se sentó frente a él, sintiendo que el peso de su carga era casi palpable. Al final, soltó su incertidumbre en una ráfaga. El deseo de desahogar sus preocupaciones se volvió un torrente. Creo que estoy atrapado entre lo que se espera de mí y lo que realmente soy, dijo con la voz entrecortada. La mirada comprensiva de su mentor hizo que las palabras fluyeran aún más. Mi padre, su pasado. Todo esto está afectando mi forma de ver mi proyecto. Su mentor, con calma, lo dirigió hacia el camino de la reflexión. A través de preguntas incisivas y sugerencias estratégicas, lo ayudó a reconfigurar su enfoque. ¿Cómo puedes usar esa lucha interna como una herramienta en tu investigación?, le preguntó. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, sacudieron su confusión y abrieron la puerta a una posibilidad que nunca había considerado. La vulnerabilidad podía transformar su proyecto en algo significativo, un experimento personal en el que la ética, la verdad y el legado podían fusionarse. Podría hablar de su propia experiencia al abordar temas complejos del pasado. Sin embargo, ¿estaba listo para compartir esa parte de su vida con el mundo? Alejandro regresó a casa esa noche sumido en sus pensamientos, sin poder olvidarse de las palabras de su mentor. El equilibrio entre su búsqueda personal y su objetivo académico era la clave, pero significaba enfrentarse a heridas abiertas y recuerdos distorsionados. Tenía que encontrar la manera de integrar esta nueva perspectiva en su trabajo, sin tornarse vulnerable al punto de perder el control. Los días pasaron, y mientras se acercaba la fecha límite de su proyecto, compostó un esbozo. Sus reflexiones se materializaban en palabras, un tributo a su padre, a la ética profesional y a la búsqueda de la verdad. El potencial de conectar esas historias con su audiencia comenzó a impulsarlo. Justo cuando parecía tener una dirección, otro mensaje apareció en su teléfono. Lo que descubras cambiará todo. No ignores las advertencias. La presión se intensificó. Cada palabra era una especie de campana de alarma. Alejandro se encontró al borde de un abismo, temeroso y emocionado. El pasado esperaba con ansias ser revelado, pero la verdad que anhelaba también traía consigo consecuencias imprevisibles. La revelación que podría liberarlo también tenía el potencial de hundirlo. Al mirarse en el espejo, apenas reconocía al hombre que reflejaba. Enfrentar su legado se había tornado un asunto de vida o muerte, y la culminación de sus esfuerzos académicos lo llevaría a confrontar no solo su pasado, sino también su propia identidad. ¿Estaría dispuesto a correr ese riesgo? Había llegado el momento decisivo. Mientras su corazón latía desbocado, Alejandro se dio cuenta de que lo siguiente sería más que una simple elección. Sería el comienzo de su dilema más profundo. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también sintiera el peso de la incertidumbre que aplastaba a Alejandro. Se sentó frente a su laptop, determinado a avanzar en su proyecto, pero las palabras que antes fluían con facilidad, ahora se resistían a salir. Era como si su mente estuviese atrapada en una red de dudas y miedos insidiosos. Durante horas intentó concentrarse, pero cada vez que comenzaba a escribir, el eco del mensaje perturbador resonaba en su mente. Lo que descubras cambiará todo. La advertencia se convertía en un mantra que no dejaba de repetir, distorsionando su capacidad de razonar. Alejandro respiró hondo,
intentando despejar su mente. Se levantó de la silla y decidió hacer una caminata corta. Caminó sin rumbo fijo, pensando en la sugerencia de su mentor. Usa tu lucha interna como herramienta. Esto lo hizo reflexionar sobre su propia historia, su relación con su padre y las sombras que parecía proyectar sobre su vida. En un parque cercano, se sentó en un banco y se permitió llevar su mente a un espacio más seguro. ¿Qué significaba realmente enfrentar su legado? Si la vulnerabilidad podía unir su experiencia personal con su trabajo académico, entonces, ¿por qué le aterraba tanto? La idea de abrir su vida privada a un público, por pequeño que fuera, le daba escalofríos. Pero, ¿era ese miedo la razón por la que se había sentido estancado? Las palabras comenzaron a fluir de nuevo, pero en lugar de centrarse en la historia que sentía que debía contar, se detuvo a pensar en lo que realmente quería expresar. Su historia no era solo un relato de sufrimiento, sino también de resiliencia. Al regresar a casa, se sentó nuevamente frente a su laptop. La pantalla brillaba ante él, una página en blanco que lo miraba desafiante. Decidido, comenzó a escribir sobre su historia de lucha, enfocándose en los momentos de angustia y la búsqueda de identidad que lo habían acompañado. Fue liberador. La terapia de plasmar sus emociones en palabras se convirtió en una vía de escape. Él no solo hablaba de su padre, hablaba de sí mismo, de lo que significaba para él seguir adelante a pesar de las adversidades. Sin embargo, la vitalidad que sentía se comenzó a transformar en ansiedad cuando, nuevamente, el desasosiego del mensaje se coló en su mente. ¿Qué pasaría si realmente descubría algo que podría cambiar todo? Era un dilema abrumador, que ponía a prueba su compromiso. Tenía miedo de lo que podría encontrar. Ese mismo día, decidió buscar una reunión con su mentor. Al entrar en la pequeña oficina, la familiar sensación de seguridad lo envolvió. Compartió sus escritos, mostrando su nueva perspectiva, pero el brillo de entusiasmo en sus ojos se apagó al explicar su preocupación. ¿Y si lo que descubro sobre mi familia no es lo que quiero saber?, preguntó, sintiendo que una sombra se cernía sobre él. Su mentor lo miró detenidamente y respondió: todo descubrimiento trae consigo la responsabilidad de aceptarlo. Pero enfrentar tu historia no es solo por ti, Alejandro. Puede resonar con otros que enfrentan su propia verdad. Lo importante no es solo el descubrimiento, sino cómo eliges vivir con ello. Sus palabras calaron hondo en Alejandro, dejándolo en un punto de inflexión. La realidad de que no estaba solo en su lucha se presentó como un rayo de esperanza. Era el momento de enfrentar su miedo, de profundizar en lo desconocido, y decidir si estaba dispuesto a aceptar la verdad que podría transformar su vida. Sin embargo, justo en ese instante, su teléfono vibró con un nuevo mensaje que hizo que su corazón se detuviera. Tienes que tomar decisiones antes de que el tiempo se agote. La sensación de urgencia lo envolvió. Estaba claro que lo que había comenzado como un simple proyecto se estaba convirtiendo en un viaje hacia lo más profundo de su ser. Con el dilema del descubrimiento adquirido y el tiempo como enemigo, Alejandro tomó una decisión. No solo iba a seguir adelante, iba a buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera resultar. ¿Estaba realmente listo para desenterrar lo que su historia guardaba? La respuesta comenzaba a formarse en su mente, pero sabía que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. La noche llegó rápidamente, encerrando a Alejandro en su habitación, un pequeño refugio lleno de notas, libros y recuerdos. Era el momento de responder a la pregunta que lo había atormentado durante días. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a ir en su búsqueda? Mirando a su alrededor, vio el caos reflejado en su entorno, un espejo de su propia mentalidad. La desorganización le otorgaba una nueva claridad. Cada papel disperso contaba fragmentos de su historia que aún necesitaban un orden. Con determinación, decidió que no quería más incertidumbre. Se levantó, respiró profundo, y empezó a organizar sus pensamientos en una pizarra blanca que había comprado semanas atrás, en un momento de optimismo. Fue un proceso catártico.
Las palabras, que alguna vez eran una masa informe llena de miedo y confusión, ahora empezaban a encajar. Cada idea era un ladrillo, y la narrativa que estaba empezando a construir era su refugio y su futuro. Primero, delineó su propósito: entender su legado familiar y la forma en que había moldeado su identidad. Los nombres de sus antepasados emergieron de su memoria, y junto a ellos, las historias enterradas que su padre nunca le contó. ¿Por qué su familia eligió permanecer en silencio? ¿Qué secretos ocultaba su historia? Cada interrogante lo empujaba hacia adelante, y su pluma se movía con rapidez sobre el papel, anotando fragmentos de la verdad que anhelaba descubrir. Revisando sus notas, llegó a un punto que le hizo titubear. La idea de enfrentarse a su padre, de escuchar verdades que podrían cambiar su percepción de la figura paterna, le generaba un escalofrío. Era un dilema entre el deseo de comprender y el miedo a una posible decepción. Su relación siempre había sido una mezcla de amor y frustración, y ahora estaba a punto de destapar una caja de Pandora. ¿Estaba realmente listo para hacerlo? Sin embargo, en lugar de retroceder, se sintió más decidido. Las palabras de su mentor resonaban en su mente. Aceptar la verdad. Esa verdad no solo le pertenecía a él, podía ser el hilo conductor que uniera su historia con la de otros. Podía ofrecer un sentido de liberación no solo para sí mismo, sino también para aquellos que enfrentaban sus propios demonios. En una nueva ola de energía, se sentó nuevamente frente a la computadora. Sus dedos comenzaron a teclear rápidamente, buscando la forma de articular su dilema. Escribiría una carta a su padre. Esto sería su primer paso. Un acto de valentía que le permitiría abrir la línea de comunicación sin saber exactamente lo que vendría después. En la carta, se atrevería a preguntar sobre el pasado, a plantear inquietudes que había guardado durante años. Sin embargo, en el fondo, sabía que las respuestas podrían ser dolorosas. Al terminar la carta, se sintió aliviado aunque inquieto. Era un avance significativo, una forma de confrontar lo que más temía. Se preguntaba si su padre respondería honestamente, o si las viejas heridas darían paso a nuevas rencillas. Pero ya no podría evitar lo inevitable. Con el corazón acelerado, Alejandro guardó la carta y se preparó para enviarla. En ese momento, el sonido de un nuevo mensaje interrumpió su pensamiento. Con manos temblorosas, abrió la notificación. Era su mentor. Recuerda, la valentía reside en poder aceptar las respuestas que recibas. Alejandro se detuvo. El mensaje lo atravesó como un rayo. Allí se encontraba, justo en el umbral de la verdad, listo para desenterrar su historia. Pero no contaba con que una llamada inesperada podría cambiar todo lo que había planificado. Sin tiempo para arrepentirse, su teléfono sonó. Su padre estaba llamando. Fue un instante de congelación. Alejandro supo que había llegado el momento de enfrentar su verdad. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se atrevería a escuchar lo que su padre tenía que decir? La llamada lo arrastró a su destino de una manera que nunca podría haber anticipado. La incertidumbre se mezcló con la expectativa, y en su pecho palpitaba una mezcla de temor y determinación. La voz de su padre resonó físicamente en el ambiente. Un eco que reverberaba más allá de las palabras. Alejandro sintió un nudo en el estómago mientras sus pensamientos batallaban entre el deseo de escuchar y el impulso de escapar. «Hola, hijo», comenzó su padre, y esa simple frase lo paralizó. Había un tono en su voz que le era familiar, pero que al mismo tiempo representaba una distancia abismal entre ellos. El silencio se extendió. Un vacío palpable que se llenó de preguntas no formuladas. Alejandro sabía que tenía que actuar. No podía dejar que ese instante se desvaneciera en la incertidumbre. «Papá, recibí tu mensaje», se oyó decir. Y la respuesta fue mucho más sencilla de lo que había imaginado, una invitación a cenar esa noche. La idea de ir a la casa de su padre le causó una oleada de ansiedad. Había una diferencia radical entre escribir una carta y enfrentarse en persona. En la carta, podía elegir sus palabras, revisar y corregir. Pero en una conversación cara a cara, todo era inmediato y crudo. Cada palabra,
Cada silencio contaría. Aún así, el impulso de confrontar lo desconocido lo llevó a aceptar la invitación con un tono de voz más firme de lo que se sentía. A medida que avanzaba la tarde, Alejandro se preparó mentalmente. Se duchó. Se vistió con cuidado, ahogando las inseguridades con gestos de rutina. Sabía que la apariencia podría ofrecerle una armadura en un combate verbal, que sin duda iba a librar. Colocó la carta que había escrito en su bolsillo como un talismán, recordatorio de su propósito. El camino hacia la casa de su padre parecía más largo de lo esperado. Cada semáforo en rojo era una pausa dolorosa que le otorgaba más tiempo para masticar su miedo. ¿Qué sucedería si su padre no respondía como él esperaba? ¿Y si las respuestas que tanto anhelaba resultaban ser más dolorosas que las interrogantes que lo habían atormentado? La inquietud crecía en su interior. Las preguntas se apoderaban de su mente como sombras inquietantes. Al llegar, un sentido de nostalgia lo invadió. La fachada de la casa traía consigo un torrente de recuerdos. Risas de la infancia, las travesuras en el jardín, y las noches de cuentos contados antes de dormir. Era un lugar cargado de emociones. Alejandro respiró profundo, intentando despejar el laberinto de pensamientos que lo envolvían. Abrió la puerta, y su padre lo recibió con una mirada que parecía contener tanto amor como reproche. Sentados en la mesa, la cena avanzó en un aire de cortesía casi forzada. Las charlas superficiales se deslizaron entre ellos, pero Alejandro sabía que debía profundizar en las aguas turbias que ya no podía ignorar. Las historias de la familia que siempre habían estado ahí, a su alcance, empezaban a chisporrotear en la conversación. A cada momento de risa o anécdota compartida, la tensión sobre la verdadera razón de su visita aumentaba. No podía dilatar más la inevitable confrontación. Con el corazón recibiendo cada latido como un tambor de guerra, Alejandro decidió que debía ir a la raíz. «Papá, hay algo que quiero preguntarte», comenzó, sintiendo la mirada de su padre agudizarse, como una aguja lista para perforar el tejido de las viejas heridas. ¿Por qué nunca hablamos de nuestros ancestros? ¿Por qué los secretos familiares siempre se han mantenido ocultos? Dejó caer finalmente. La pregunta colgaba entre ellos, un puente hacia la verdad que vibraba con un eco que podría cambiar la historia. El rostro de su padre se tornó serio. La tensión palpable en el ambiente pareció desbordar, envolviendo a ambos en una red de emociones y verdades inexploradas. Alejandro sabía que en ese instante se encontraba en una encrucijada, un punto de inflexión en su búsqueda personal. En un silencio repleto de promesas y temores, su padre finalmente comenzó a hablar. Pero lo que Alejandro escucharía a continuación podría redefinir todo lo que pensaba de su familia. La revelación aguardaba, y en la penumbra de la noche, su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. La voz de su padre era un hilo que tensaba la conexión entre ellos. Cada palabra que salía de sus labios parecía una mezcla de nostalgia y melancolía. Pero lo que Alejandro buscaba era una claridad que aún no se atrevía a desear. Su padre comenzó a relatar historias familiares, pero las palabras se sintieron como piezas de un rompecabezas que parecían no encajar. Alejandro, en lugar de encontrar respuestas, las dudas crecían. «Tu abuelo fue un hombre complicado, pero también un valiente», empezó su padre, como si al evocar la figura del abuelo pudiera justificar su propio silencio. Alejandro lo escuchó, sintiendo que esas historias eran como objetos polvorientos guardados en un viejo desván. Cada anécdota revelaba más sombras que luces, hombres que luchaban contra fantasmas de su pasado, secretos escondidos tras puertas cerradas. La ansiedad de Alejandro se manifestaba en gestos nerviosos. En su mente, el eco de la conversación se replicaba, y aquella cena, que en un principio parecía una reconciliación, se transformaba en un terreno pantanoso. A medida que su padre hablaba, Alejandro tomó una decisión. No podía dejar que la velada se convirtiera en un monólogo de viejas batallas. «Papá», interrumpió su voz más firme que antes. «No se trata solo de escuchar historias. Quiero entender por qué siempre nos escondiste de todo esto. ¿Qué tenías miedo de que supiéramos?» La pregunta resonó en la habitación, y el silencio que siguió era algo más que tensión.
Era una manifestación de los secretos que habían estado sepultados durante años. Su padre lo miró a los ojos. La fuerza de su mirada pasaba de la defensa a la vulnerabilidad. Nunca quise que cargaran con ese peso, confesó, su voz entrecortada. El pasado puede ser una carga, Alejandro. A menudo, la historia pesa más que la verdad, y algunas verdades pueden romper a quienes queremos. Las palabras calaron hondo en Alejandro. Aquella revelación, lejos de abrir un camino, lo sumergía en una crisis existencial. ¿Era el conocimiento una carga? ¿Debía proteger a su familia de lo que había sido? Su mente giraba en un mar de emociones conflictivas. ¿Qué significaba realmente la lealtad familiar, si esto los mantenía en la ignorancia? A medida que la conversación avanzaba, Alejandro empezó a sentir un cambio interior. No era solo la búsqueda de respuestas lo que buscaba, sino también la posibilidad de ser un eslabón en una cadena de historias no contadas. Decidió que no podía ser un espectador de su propia narrativa. Papá, yo también tengo derecho a esa historia. Es parte de mí, de lo que soy. Afirmó con determinación, sintiendo que cada palabra le daba más poder. La conversación se convirtió en un diálogo posible, donde su voz emergía no solo como la de un hijo, sino como la de un hombre que buscaba su lugar en medio de un legado que parecía desmoronarse. El aire se volvió pesado con cada silencio, y en su interior, Alejandro sabía que lo que provenía de las revelaciones venideras podría ser liberador o devastador. Ambos sabían que un camino nuevo se estaba formando entre ellos, uno que podría beneficiar su crecimiento personal o fracturar aún más la ya frágil unión familiar. Mientras la conversación continuaba, el reloj en la pared marcaba el tiempo sin compasión, y Alejandro se planteó otro dilema: presionar aún más por la verdad, o retirarse y aceptar que había preguntas cuya respuesta quizás lo llevaría a un lugar del que no podría regresar. El eco de sus decisiones se multiplicaba, resonando en una angustiante espiral de autodescubrimiento y confrontación interna. Un nuevo pensamiento lo asaltó de repente. Se encontraba en un momento crucial, donde la verdad no solo afectaría a su padre, sino que por primera vez, también a él. Mientras se preparaba para una nueva ronda de preguntas, su mente viajaba a posibles respuestas, cada una más inquietante que la anterior. Podría al final descubrir un secreto que cambiaría su vida por completo. En una noche llena de revelaciones, la penumbra prometía más de lo que estaba dispuesto a entender. ¿Estaba realmente listo para confrontar lo que se ocultaba tras la historia familiar? La respuesta parecía latir en el aire, una promesa de tensión y verdad. Y entonces, en ese umbral, Alejandro comprendió que su propia historia apenas comenzaba a ser escrita. La conversación se tornó palpable, una pulsación de nerviosismo y nervios en el ambiente. Alejandro sintió que estaba al borde de un abismo, con cada pregunta planteándose como un salto hacia lo desconocido. Su padre había empezado a desnudarse ante él, no físicamente, pero sí emocionalmente. Se sentía y tanto el peso de los secretos como la necesidad imperiosa de liberarse de ellos. ¿Qué pasó con tu abuelo? ¿Por qué su valentía tuvo un precio?, inquirió Alejandro con voz intensa pero temblorosa. Las palabras eran un ancla que lo mantenía en el ahora, evitando que la turbulencia emocional lo arrastrara a un mar de indecisión. Su padre cerró los ojos, como si fuera capaz de visualizar el pasado en un destello. Él fue un héroe, pero también un hombre roto. En su lucha por proteger a los suyos, hizo sacrificios que afectaron su relación con nosotros, y eso nos marcó. No quería que vivieran esa carga, replicó el padre, la voz resonando con carga emocional, desgarradora. Alejandro sintió que cada palabra desnudaba a su padre, y a la vez lo acercaba a su propio entendimiento. El dilema se convirtió en una tensión interna. ¿Podía considerar el sacrificio de su abuelo como una forma de valentía, o lo percibía como un acto que condujo a la fractura de su familia? Tan pronto como la idea se manifestaba, sentía la presión de la responsabilidad en su pecho. ¿Cuál es el secreto que susurra en las cenizas de esa valentía? ¿De qué huía?, murmulló, más para sí mismo que para su padre. Era una pregunta que resbalaba,
un eco que había estado encerrado en su mente por años. La sensación de yeso quebrándose bajo peso resonó en su interior, y se sintió más fuerte que en cualquier momento anterior. Lo que no puedes ver, Alejandro, es que las sombras a veces iluminan más que la verdad, dijo su padre en un susurro. El desafío en las palabras de su padre generó una luz de emociones. La lucha interna provocaba una fragmentación cada vez más intensa. Era posible que buscar la verdad significara abrir viejas heridas que tal vez nunca sanaron. Sin embargo, la determinación le brotaba desde un lugar profundo. Había un deseo palpitante de no repetir la historia de su familia, de ser el portador del cambio que tanto necesitaban. ¿Qué tipo de legado querría construir para él y su futura familia? La idea de convertirse en un guardián de la verdad, en lugar de un prisionero de las mentiras, comenzó a eliminar la incertidumbre que lo había envuelto hasta ese momento. Consciente de que la conversación estaba por tocar puntos críticos, decidió avanzar. Entonces, ¿cuándo dejarás de protegernos a costa de la verdad? ¿No crees que es tiempo de enfrentar lo que ocurrió? Dijo con firmeza, sintiendo que esa declaración resonaba más allá de la cena. Era un acto de independencia. El silencio que siguió fue abrumador, lleno de una mezcla de retos y promesas no cumplidas. Alejandro se dio cuenta de que había redibujado el mapa de su relación con su padre. La búsqueda de la verdad se había convertido en un camino irreversible, uno que requeriría valentía de ambos para continuar. En ese momento, una certeza se estableció en su ser. Debía prepararse para el desahogo emocional que vendría. Había asuntos no resueltos, piedras angulares de la historia familiar que pululaban en la atmósfera. La vulnerabilidad de su padre le había ofrecido un nuevo ángulo para ver su propio crecimiento personal. «Estoy aquí, dispuesto a enfrentar lo que sea necesario», dijo, haciendo una promesa tanto a su padre como a sí mismo. Sabía que la revelación de los secretos podría ser devastadora o liberadora, pero ya no había vuelta atrás. Con esa resolución, Alejandro sintió un impulso renovado. Estaba listo para descubrir lo que se ocultaba en el fondo del baúl familiar, lo que podría transformarse en un aprendizaje crucial en su vida. En la penumbra de su hogar, el conocimiento lo abrazaba, y tenía la certeza de que la próxima revelación podría cambiar todo. Mientras su padre fijaba la mirada, Alejandro se preguntó si estaba preparado para lo que vendría. La pregunta quedó flotando en el aire, marcando una línea entre el pasado y un futuro incierto que dependía de lo que estaba por desvelarse. ¿Sería la nueva historia una carga o una liberación? La verdad parecía acercarse en un grito desesperado por salir. El aire en la habitación se tornó denso y cargado, como si cada secreto flotante tomara forma, preparándose para estallar. Alejandro sintió cómo el pulso en su pecho se aceleraba, y su mente comenzaba a formular preguntas que ninguna otra conversación había suscitado antes. La determinación de enfrentar su historia familiar se entrelazaba con una ansiedad desconocida. Estaba en la orilla de un descubrimiento que podría cambiar la narrativa de su existencia. Mientras su padre mantenía su mirada fija, Alejandro decidió que no podía permitirse retroceder. Su valentía, comenzó, articulando lenta y deliberadamente. Fue realmente un sacrificio si nos dejó solo sombras. ¿Qué tipo de legado querías que siguiéramos? Cada palabra era un paso firme en un camino lleno de piedras resbaladizas. A veces, las sombras son lo único que conocemos, respondió su padre, su tono ahora tembloroso, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Protegerte de la verdad era mi manera de amarte. En este mundo, conocer lo que nos hizo daño puede ser un peso imposible de llevar. Alejandro sintió la frustración apremiante mezclada con la comprensión. La intención de su padre provenía de un deseo de protección. Sin embargo, esa protección había creado una muralla entre ellos, una barrera que, en su afán de salvaguardar, había impuesto el silencio y la confusión. Lo entiendo, dijo con sinceridad. Pero necesito saber. Quiero tener la oportunidad de elegir. Lo que no quiero es ser quien siga atado a mentiras. El silencio reinante se rompió por el sonido de un suspiro pesado.
Alejandro vio cómo su padre solía abrirse, como si cada palabra debiera ser extraída con un delicado hilo. Insistir era necesario, pero también debía saber cuándo cesar. El equilibrio entre curiosidad y respeto pesaba con fuerza. «Lo que pasó con tu abuelo», comenzó su padre, la voz flaqueando. «No solo fue un héroe, sino también un hombre que no se atrevió a mirar su propio reflejo. Se enfrentó a enemigos invisibles, y su valentía lo llevó a perderse. Eso lo consumió, y a menudo buscó la redención en el lugar equivocado, en la forma equivocada». Los ecos de las revelaciones retumbaban en la mente de Alejandro, cada palabra un ladrillo más en la construcción de su entendimiento. La imagen de la valentía distorsionada empezaba a tomar forma. Había allí un camino a seguir, una conversación que aún necesitaba profundizarse. Si mi abuelo evitó enfrentar sus demonios, ¿significa que yo debía heredar ese mismo destino?, pensó, sintiendo que la carga familiar se incluyó en su elección. Era la posibilidad de romper el ciclo, lo que realmente lo empujaba hacia adelante. Tenía que ser el catalizador del cambio, un firme determinante en su propio relato, y no un simple eco de las decisiones del pasado. Con resolución renovada, decidió plantear la siguiente pieza del rompecabezas. ¿Cuál fue el precio por su valentía? ¿Acaso no estamos pagando todos el costo de su elección? El desafío en su voz reflejaba no solo su inquietud, sino el deseo de que esas respuestas influyeran en su propia búsqueda de identidad. Cada respuesta se abría disparando nuevas maneras de pensar. Alejandro tomó aire, deseando que su padre comprendiera que cada fragmento de la verdad lo acercaría a una reconciliación con su propia historia. Era hora de que las cenizas se convirtieran en algo más que recordatorios de dolor. Debían transformarse en lecciones que guiaran sus pasos. A medida que las palabras de su padre comenzaban a formularse, Alejandro sintió un giro en su interior. Sería el arquitecto de su propio destino, pero primero necesitaba escuchar la historia completa. ¿Cuánto dolor había que desprender de la memoria familiar para finalmente entregarse a la libertad? La expectativa había crecido tanto que el aire se sentía eléctrico. La siguiente revelación se acercaba como un tren en la distancia, cada vez más evidente y atronador. ¿Qué secretos se revelarían, y cómo cambiarían el rumbo de su vida para siempre? La verdad parecía estar al alcance de su mano. La tensión en la habitación era palpable, una mezcla entre el temor y la necesidad de enfrentar las verdades ocultas. Alejandro respiró hondo, preparándose para el momento decisivo que cambiaría no solo su visión sobre su padre, sino sobre sí mismo. Su corazón latía con fuerza, mientras su padre comenzaba a abrirse más sobre el legado familiar que había mantenido en la oscuridad. «Tu abuelo hizo cosas de las que se avergonzaba», comenzó su padre con voz temblorosa. Se enfrentó a enemigos que no eran solo soldados. En su búsqueda por proteger a su familia, estuvo involucrado en decisiones que lo llevaron a un abismo personal. Sacrificó su propia paz mental, buscando redención en lugares que solo ofrecían más dolor. Nunca quise que ustedes enfrentaran lo que él vivió. Por eso, preferí ocultar la verdad. La revelación era abrumadora. Cada palabra parecía desentrañar el tejido familiar, y Alejandro sintió cómo se le erizaba la piel al comprender el peso que había llevado su padre. Esa falta de comunicación había creado más que secretos. Había cimentado una muralla entre generaciones que ahora se tambaleaba con cada frase. «¿Y qué hay de mí?», preguntó Alejandro con firmeza. «¿Qué clase de legado estoy heredando si el conocimiento de nuestra historia está prohibido? ¿Soy solo un eco de decisiones que no elegí? Necesito saber para poder construir mi vida sobre la verdad». Su padre lo miró, sus ojos reflejando el dolor y el arrepentimiento que había ocultado durante años. «La verdad, hijo, puede ser un peso asombroso, pero a la vez, es liberadora. Al enfrentarla, puedes romper ciclos. Perhaps, you will be the first to carry a legacy of truth, rather than shadows». Las palabras de su padre resonaron en su mente como un mantra. La comprensión de que su lucha no solo provenía de su legado, sino del deseo de ser el primer miembro de la familia en elegir su propio camino, se volvió cada vez más clara.
En ese instante, Alejandro sintió que se despojaba de las cadenas que lo habían mantenido atado a los secretos familiares. Decidió que quería ser un portador de luz, no de sombras. Estoy listo para enfrentar la verdad, sin importar lo que revele, aseguró Alejandro. No temeré al peso, porque sé que eso me hará más fuerte, y quiero que me cuentes todo. Empecemos desde el principio, por favor. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas mientras se preparaba para compartir la historia que había mantenido en secreto por tanto tiempo. Las palabras comenzaron a fluir como un torrente. Recordó tiempos difíciles, momentos de valor y decisiones dolorosas. Narró cómo su abuelo había combatido en conflictos más allá de lo físico, enfrentando sus propios demonios y buscando una redención que nunca encontró. A medida que las historias emergían, Alejandro sintió como si una capa de niebla se disolviera. Comprendió que el dolor que sentía su padre se originaba no solo de su pasado, sino también por las decisiones tomadas en función de proteger a su familia. Cada relato era un paso hacia la comprensión de su identidad y la oportunidad de escribir su propia narrativa. La conversación se prolongó hasta altas horas de la noche, entrelazando pasado y presente, dolor y sanación. Por primera vez, Alejandro no se sintió como un niño atrapado en las sombras de su familia. En cambio, se sintió como un hombre que se adentraba en la luz, dispuesto a crear un legado de coraje y verdad. Finalmente, a medida que la verdad se establecía entre ellos, Alejandro se dio cuenta de que realmente había alcanzado un momento de transformación. Se sentía más fuerte, más seguro, y más conectado a sus raíces que nunca antes. La carga que había sentido durante tanto tiempo se había convertido en la base de su nuevo camino. No era solo un hijo del pasado, era un hombre forjando su propio futuro. Con el corazón pleno exclamó: «Ahora sé que enfrentar la verdad es lo que me permitirá crecer. Ya no me veré como el nerd o el soñador sin futuro. El legado que llevo en mis hombros es una historia de coraje, un poder que refuerza mi deseo de seguir adelante, sobre mis propios términos». Su padre asintió, visiblemente emocionado. «Has elegido el camino correcto, Alejandro. Tu valentía será la fuerza que unirá nuestra familia. Estoy orgulloso de ti». Esa noche, Alejandro no solo descubrió la historia que había estado buscando. Encontró su verdadero yo. Se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad había sido un viaje hacia su propia identidad, y que cada paso que había dado para enfrentar sus miedos lo había llevado a esta transformación. Con una nueva confianza y convicción, estuvo listo para empezar a escribir su propia historia. Libre de sombras. Ahora era un hombre, un investigador que había descubierto su propósito y su voz. Y al hacerlo, se enfrentó no solo a su pasado, sino a un futuro que estaba ansioso por construir sobre la base de la verdad y la valentía. El camino se había iluminado ante él. Alejandro estaba listo para dar su siguiente paso. Con una determinación que nunca había sentido antes, sabía que su viaje, aunque complicado, estaba marcado por un profundo crecimiento individual que lo había llevado a la cima de su propia torre. Y así, mientras la luz del nuevo día empezaba a asomarse en el horizonte, Alejandro cerró un capítulo de su vida y estaba preparado para abrir otro, lleno de posibilidades, esperanzas, y la convicción de que la verdad nunca debe ser un remanente del pasado. La vida estaba esperándolo, y esta vez, iba a verdaderamente vivirla. Esta es su oportunidad. No pueden dejar pasar el momento de unirse a nosotros. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para ayudar al algoritmo. Cada acción cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Necesitamos escuchar sus opiniones. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de fortalecer este canal.